Hoy vamos a hacer un vídeo un poquito diferente. Imaginad que estáis yendo a clases de inglés o de español, estáis súper motivados, estáis avanzando muchísimo y de repente pasa algo. Por ejemplo, llega una pandemia global y ya no podéis ir a clase. Y tampoco podéis viajar al país donde se habla este idioma. Os obligan a quedaros en casa. Os voy a enseñar 3 formas en las cuales estudiar un idioma extranjero con el único recurso de un ordenador. Te va a interesar. Yo hablo 2 idiomas nativos. Hablo un tercer idioma en nivel avanzado, otro en un nivel intermedio alto y un quinto idioma que empecé hace poquito, así que nivel básico. ¿Cómo hago para practicar los 5 idiomas y no perder fluidez en ninguno de ellos? ¿Cómo hago para mantener la motivación alta? Os voy a enseñar estas 3 formas que yo utilizo las 3 para practicar, en mi caso, los 5 idiomas que más o menos, mejor o peor, hablo. Voy a empezar desde el más básico hasta el más avanzado. Si escucháis un taladro, mi casa está en obras, así que os pido disculpas. Voy a empezar por lo más básico, asímil. Asímil es un método pensado para los que tenéis un nivel bajo en un idioma. Bien, método asímil. El método asímil es de origen francés. Existe para todos los idiomas, inglés, español, alemán, italiano, incluso euskera. Te enseña un idioma igual que un niño pequeño aprende su lengua materna. Los niños no van a clases de gramática para aprender sus lenguas maternas, lo aprenden escuchando. Pues asímil te enseña de esta manera, a través de la intuición, de la asimilación, ¿vale? De ahí viene asímil, asimilación. Son lecciones muy cortitas, de 30 minutos, 40 como mucho, y son diálogos que tú los tienes que leer, luego los escuchas y por último los repites en voz alta. Tienes algunos ejercicios al final de cada lección y hay un poquito de gramática, lo cual no viene mal, pero realmente se basa solo, única y exclusivamente en los diálogos. Yo ahora mismo estoy estudiando alemán con este método y aunque ya había aprendido un poquito de alemán en su día, yo sabía muy poco alemán. Sabía decir 4 frases y ya está. Y con este método, aparte de hacerme a los sonidos y a la fonética del alemán, estoy aprendiendo a construir frases un poquito más elaboradas por mi cuenta. Así que es un método que es de la vieja escuela, yo no lo utilizaría con alumnos presencialmente en clase, pero es fantástico si estás en tu casa, tú solo, sin profesores, y es un método que te va a llevar desde el nivel A1, pasando por el A2 hasta el B1, como mucho hasta el B2, pero creo que hasta el B2 no llega o se queda cerca. Es un método que es para niveles básicos e intermedio bajo o intermedio, ¿vale? Si alguno de vosotros está haciendo este método asímil para aprender español, inglés o el idioma que sea, que deje abajo hasta qué nivel más o menos llega. El alemán por lo menos llega hasta el B1. Y roza un poquito el B2, pero no llega más allá de este nivel. Pero es un método muy bueno, está en internet, lo podéis comprar, lo tenéis en librerías, es un método muy famoso, muy conocido y a mí, por lo menos para aprender alemán, por mi cuenta, sin necesidad de un profesor, me viene súper bien. La segunda forma de aprender un idioma desde tu casa es HBO, Netflix, Amazon Prime, y me diréis, a ver Lex, estos no son programas educativos, no son programas educativos, pero qué bien vienen para aprender un idioma. Tenéis montones de series y montones de películas en estas plataformas audiovisuales. La generación anterior a la nuestra no tuvo esta oportunidad para aprender idiomas. Yo si quiero ver una serie en alemán, tengo Dark, si quiero ver una en inglés, tengo Game of Thrones, si quiero español de España, tengo Élite, si quiero español de Argentina, tengo El Marginal. El idioma que quiera, con el acento que quiera, lo tengo ahí.
Y es muy barato, realmente no es caro y además no solo tenéis el audio, sino también tenéis los subtítulos, que es importantísimo, porque además de practicar el listening, la, digamos, comprensión auditiva, también podéis practicar el reading, ¿vale? La lectura y ver cómo se escribe para no tener fallos ortográficos. Yo lo utilizo, si no es todos los días, casi todos los días. Y qué bien sienta cuando puedes ver una película o una serie en su lengua original y lo entiendes todo. Es maravilloso. Imaginaros que veis una serie de 6 temporadas. Cuando la terminéis, habéis estado escuchando horas y horas y horas en ese idioma que estáis aprendiendo. Eso equivale a muchísimo tiempo y muchísimas horas de estudio de esa lengua. Así que de verdad, si tenéis Netflix, HBO o Amazon Prime, utilizadlo para estudiar idiomas. Ponedle subtítulos si lo necesitáis y si no, quitádselos. Pero utilizadlo en las lenguas que estéis estudiando. Por último, tenemos YouTube, que os parecerá una tontería, pero no lo es. En YouTube, que encima es una plataforma gratuita, tenéis cientos y cientos de youtubers, tanto profesores como no profesores, que hablan en sus lenguas maternas. Tenéis por un lado profesores de inglés, español, alemán, etcétera, que os enseñan su idioma desde el nivel básico hasta el avanzado, y por otro lado tenéis youtubers que hablan de diferentes temas en sus lenguas maternas. Entonces, por ejemplo, si a mí me interesa la historia y quiero aprender inglés, pues voy a buscar a youtubers que hablen de historia y que sean de países de habla inglesa, porque además de aprender sobre historia, voy a aprender inglés. Mirad, yo cuando empezó la cuarentena en España, empecé a seguir a un youtuber italiano y a raíz de eso empecé a seguir a otro y luego a un profesor, etc. Es verdad que el italiano y el español se parecen y que hay palabras que son iguales, pero hay otras muchas que no. Y cuando terminó la cuarentena, mi comprensión auditiva de italiano había mejorado muchísimo y yo jamás había estudiado italiano. Y fue solamente viendo vídeos en YouTube, vídeos en italiano, que si encima le podéis poner los subtítulos, muchísimo mejor. Pero esto ya depende del canal en concreto. Así que utilizad YouTube, y ya que estáis ahora mismo en YouTube y estáis viendo este vídeo, no os voy a pedir que os suscribáis. Pero si os suscribís, a mí me vais a hacer muy feliz. Pues estas son las 3 formas que yo utilizo a diario de las lenguas que estoy aprendiendo. Como habéis visto, no he mencionado ninguna aplicación de móvil, ¿vale? Yo utilizo alguna aplicación de móvil para estudiar idiomas. No voy a decir ahora los nombres, pero utilizo alguno. No es que vayan mal, a mí me funcionan también, pero este vídeo lo quería centrar, digamos, en estos 3 métodos. No quería hablar de ninguna aplicación de móvil, pero hay muchas. Seguro que alguno de vosotros utilizáis, de hecho alguno ya me habéis dicho que utilizáis alguna para aprender español. Dejad abajo en comentarios si utilizáis una aplicación de móvil y cuál, y si utilizáis alguna de las 3 que he mencionado. Hay una mosca. Pues dicho esto, me despido por hoy, hasta la próxima semana.